Amén. Dígale al que está a su lado, hoy es un día único. Dígale que es un día único. Este día no lo habíamos vivido, amén. Yo no había vivido este día. Yo no sé usted cuando se levantó esta mañana, qué expectativa usted tenía. Ay, es domingo, que voy a descansar o voy a cocinar o que yo no sé qué hizo usted. Pero sabe que para muchos este día especial se están graduando sus hijos, su nieto, algunos se están casando. Otros tienen también la otra parte de la historia, están yendo hacia un cementerio a dejar un familiar. Otros dicen, hoy yo voy a tomar hoy es mi primer día de vacaciones, hoy voy a empezar este retiro. O sea, es un día especial. Y ahorita que vamos a leer en la palabra, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, porque ahí estamos aprendiendo, hay un día especial, hay un día que es único y ese día va a suceder. Dígale al que está a su lado, ese día único va a suceder muy pronto. Quizás desde que éramos pequeños, bueno, yo desde que tenía como 15 años, estoy oyendo de que Cristo viene y que Cristo va a venir. Pero no ha llegado, pero ese día va a llegar, hermano. Está en el calendario de Dios. Y usted se alegra por eso, yo me alegro, porque yo quiero formar parte de ese evento especial que la humanidad entera va a experimentar. El pastor hace 2 semanas nos decía que el Señor iba a llegar como un ladrón en la noche y que no tuviéramos temor. Y para usted y para mí, la segunda venida del Señor tiene que ser de alegría. Usted tiene que estar con esa expectativa de que usted va a ser parte de ese evento especial. Ahora vamos a Segunda de Tesalonicenses 2. Quiero que se vaya a Segunda de Tesalonicenses 2:1. Antes de empezar, Pablo les decía a los tesalónicos, si se acuerdan que Mauricio la semana pasada nos habló de que la iglesia de Tesalónica en el capítulo 1 estaba, no, pues ya Cristo ya vino, ya uno ya no quería ni trabajar porque ya Jesús se había venido. Se andaba una carta por ahí con rumores de que Jesús ya había venido y por eso ellos no querían, muchos no trabajar. Pero Pablo dijo, no, les voy a tener que escribir a los de Tesalónica y les voy a decir que hay señales antes que el Señor venga. Entonces tenemos que, al leer la palabra, vamos a poder aprender y ver qué señales son las que como usted y yo tenemos que ver antes que el Señor venga. ¿Cuántos esperan ese día? Amén. Y sabe que Segunda de Tesalonicenses, Pablo ahí nos dice, ese día vendrá y será un día de gran gozo, también un día de lamento. Quiero que se vaya a Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. El versículo 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. O sea, no crean todo lo que dicen que ya Jesús vino, porque eso era lo que ellos estaban creyendo en ese momento. Y Pablo le dice a los tesalónicos, no, Jesús no ha llegado. Tienen que pasar 2 sucesos importantes, les dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y nos dice hoy a Iglesia Ríos de Vida, hay 2 sucesos importantes que van a pasar antes que el Señor venga. Pero va a llegar ese día. Y luego dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es la segunda venida de Cristo o segundo advenimiento? Eso habla del regreso de Cristo a la tierra después de su ascenso al cielo. Evento grandioso y profético que como iglesia cristiana que somos, estamos esperando. Ay, pero hermana, eso lo oímos desde hace mucho tiempo. Cristo volverá.
¿Y qué tenemos que hacer? Vivir cada día. Usted, yo sé que trabaja, se esfuerza, pero viva cada día con esa expectativa de que Él va a volver pronto. A mí me encantó los dibujitos que puso el pastor hace 2 semanas, donde el ladrón, si nos dijera, hey, voy a llegar, usted estaría listo con la escopeta ahí, ¿no? Y preparado. Pero el ladrón jamás te dice que va a llegar y puede llegar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Así será el Señor. Él nos va a dar señales de ese evento. Vámonos a Hechos 1:10. Ahí va un ladrón. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, dice, de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Ahí estaban los discípulos y estaban esos, me imagino esos varones eran ángeles y estaban ahí y le explicaron a ellos, de la misma manera que Jesús ha ascendido a los cielos, de esa misma manera volverá. Eso pasó hace más de 2000 años y esa promesa todavía está viva. Esa promesa es para nosotros. Ahora en las iglesias, no estoy hablando, en muchas iglesias le predica, es bueno que le prediquen a uno de prosperidad, de que usted, pues Dios lo va a bendecir, que las ventanas de los cielos se van a abrir para usted. Y eso es glorioso. Pero si yo voy a perder mi alma y no voy a estar preparado para ese evento, eso fue en vano. Y más adelantito vamos a ver algo, vamos a hablar de unas mujeres. Esas mujeres eran 10 mujeres y ya alguno ya va pensando, no todavía. Pero esas mujeres todas iban a la iglesia, todas estaban sirviendo al Señor, pero muchas de ellas les faltaba algo. Y no sé a quién de nosotros, si nos falta eso que a una de esas mujeres le faltaba, hoy es el día para que le digamos al Señor, Señor, llena mi lámpara de aceite, porque yo quiero estar preparada para ese momento grandioso. Esa no es una película de Hollywood, esto es más real que las películas de Hollywood, ese evento que vamos a vivir. Quizás unos habremos partido antes que el Señor venga, o quizás todos lo veremos, solo Dios sabe, pero tenemos que estar preparados. Lo que les decía al principio, hoy cuando nos despertamos, ¿cuál fue nuestra expectativa? Para otros, hoy es el día de una graduación, hoy es el día del aniversario, se casó un hijo, se graduó su hijo, el cumpleaños, pero hoy voy a hablar de un día único, que la Biblia nos dice que Cristo volverá a la tierra. Y ese día está en el calendario de Dios. Para nosotros los cristianos debe ser un día de gran gozo, no de afligirnos. ¿Cuántos se han afligido? Dice, cuando piensa y lee las escrituras y usted lee Mateo 24. ¿A cuántos han leído Mateo 24? Levante la mano. Uno, amén. Solo hermana Eva. Démosle un aplauso, mi mami, démosle un aplauso, hermana Idalia. Mateo 24, si tú te pones a leer de todos los eventos que van a pasar, sí como humanos nos da temor, a mí me ha dado temor, pero son promesas, el Señor nos está advirtiendo de las cosas que van a suceder. Segunda de Pedro 3:9, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo. Lo que les decía al principio, Él no nos va a avisar, ahí voy, porque entonces todos, sinceramente creo que todos anduviéramos quizás pecando y ya media hora antes, porque así es la raza humana, media hora antes, yo me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón al Señor, mientras voy a gozar aparentemente, pero el Señor no nos dejó la fecha, ni la hora, ni los segundos que Él iba a venir, solo dijo, estén preparados para ese momento. En segunda de Tesalonicenses 2:3 nos dice que tenemos que estar advertidos porque también viene engaños. Dice, nadie os engañe
en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le dice a los tesalónicos, hay dos cosas que tienen que ver. La primera era, diga al que está a su lado, la apostasía. La segunda es el hombre de perdición. Hermana, ¿y qué es la apostasía? ¿Sabe que la apostasía es todo lo que es contrario a Dios? Es la rebeldía. Y si usted ve ahora en el mundo a lo bueno le llama malo. Y a lo bueno, viceversa, está todo contrario. Entonces esa es la apostasía. Cuando se levante todo eso, es que el Señor está acercándose. Era lo que Pablo le decía a los tesalónicos. Y otra cosa que les dijo, el hombre de pecado. El hombre de pecado es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, dice, de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay ese personaje del anticristo, no me pregunte quién es porque no estoy segura quién es, no sé, pero no es Donald Trump, okay, ni es Bill Gates, ni otros por ahí que algunos mencionan. Está por ahí quizás, pero eso la palabra no nos dice específicamente cómo va a ser. Pero aquí nos está dando dos ejemplos claves que Pablo le dice a los tesalónicos. Antes que el Señor venga, la apostasía se va a levantar y el hombre de pecado va a salir a la luz. Y va a hacer milagros extraordinarios, pero ya eso sería otro tema, okay? Otro día les voy a predicar del anticristo, ahorita no. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará, dice, aquel inicuo a quien el Señor matará, dice, con el espíritu de su boca y se destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo actúa con maldad e injusticia. Esas son características que va a tener el anticristo. Una persona aparentemente pacificadora, pero tiene maldad. Para nosotros los hijos de Dios, la segunda venida será un día de gran gozo. ¿Qué pasará ese día? Cuando Cristo venga. ¿Estamos preparados para ese día? Ese día será un día de revelación. Acá tengo algo oculto, ¿verdad? Ahí está. Cuando vamos a todos pensar ahorita que estamos en un museo. Cuando hay una obra de arte carísima, en los museos están todos ahí la gente expectativa, porque hoy van a enseñar esta gran obra de arte. Y antes que la destapan, yo le puse doble, porque este es un día de revelación, es un día en que esta obra de arte se va a revelar y nadie de ustedes la ha visto. Tienen idea, quizás cómo, ¿verdad? El que la formó, tiene idea usted más o menos cómo él hace sus diseños, pero no exactamente cómo es. Y así será cuando Cristo venga. Ese día Él se revelará a las naciones de la tierra. Él se revelará al mundo, a los que creyeron y a los que no creyeron. Jesucristo se revelará. Y en los museos, quiero que aplaudan, porque antes que se muestre hay que aplaudir. Así que aplaudan. Y esta yo la estuve escultando, haciendo ahí. No. Bueno, esta es una gran obra de arte que se presentó en un museo, y ese museo, aquí estamos todos en el museo. Nadie la había visto y cuesta millones de dólares. Y es algo quizás simple, pero hoy, este día, domingo 1 de junio, esta obra de arte se reveló a este museo. Denle un aplauso. Así será el Señor.
No sabemos el día ni la hora, pero Él se revelará a nosotros así. Es algo como para los niños pequeños, pero es bien importante. Apocalipsis 1, 6 al 8. Ahí dice, he aquí que viene en las nubes, dice, y todo ojo le verá, y los que traspasaron todos los linajes. Todo ojo que asistió al museo hoy tuvo la oportunidad de ver esta obra de arte. Lo mismo será cuando el Señor venga. Todo ojo le verá. Y yo quiero ser parte de eso, hermano. Usted debe estar contento y decir, yo quiero ser parte de ese momento especial. Una obra de arte se mantiene en oculto. Esa obra estuvo en oculto antes de ser presentada. Un día de fe, ese será un día grande de fe cuando lo veremos a Él. Primera de Pedro 1:8 dice que nosotros, sin haberlo visto, lo amamos. Hasta el día de hoy no lo hemos visto, pero lo amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Yo amo al Señor porque Él ha sido muy bueno, muy grande. Él ha sido bueno para mí. Imagínense ese momento espectacular cuando lo veamos cara a cara a Él. Segunda de Tesalonicenses 2:9, la Biblia nos advierte un poco acá del anticristo. Y dice, e inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, dice. Y él va a hacer gran poder y señales y prodigios, pero serán mentiras. Entonces, pero si usted y yo no leemos la palabra, no vamos a tener ni idea qué es lo que está pasando. Por eso tenemos, hermanos, que animarnos a leer la palabra a diario. En 2 de Tesalonicenses 2:10 también dice, y con todo engaño de iniquidad, dice, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que la gente va a estar confundida en ese momento. ¿Qué es lo que está pasando? Pero aquellos que hemos oído de que Cristo volverá, vamos a entender. Bueno, nosotros vamos a estar con el Señor, vamos a estar con Él allá. Amén. Hay un ejemplo en la Biblia y yo creo que vaya a ser, ahorita lo va a recordar su mente. Hay un gran ejemplo en la Biblia de cómo nosotros tenemos que dirigirnos y estar preparados para ese gran día. Y ese ejemplo está en Mateo 25, quiero que se vaya a Mateo 25 del 1 al 13. Allí habla, el Señor les estaba hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes somos todos los que estamos aquí. Estas mujeres iban a la iglesia, se preparaban, servían, estaban gozosas. Y él le dice el 25:1, entonces si lo tiene lo va leyendo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes? 10. ¿Sabe que los números en la Biblia son importantes? Y el número 10 es un número de orden. Ya si el número, y empezamos a hablar de todos los números, sería otro tema para empezar a aprender de los números cuando hablamos en la Biblia. Pero el 10 es un número de orden. Entonces Dios nos puso todo en orden a nosotros. Y estas 10 vírgenes dice que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El versículo 2 dice, y 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿De cuál somos nosotros? De las 5 prudentes. Amén, amén. ¿De las 5 prudentes o de las 5 insensatas? Las 10 iban a la iglesia. Es dura esa palabra, porque las 10 estaban sentadas, a veces no estamos sentados, pero a veces falta algo. La lámpara, aquí va a ir el aceite, porque a ellas les faltaba aceite, pero la lámpara representa la palabra de Dios. Ellas quizás estaban muy ocupadas, las insensatas, en sirviendo al Señor y se habían descuidado en la oración. ¿En qué nos hemos descuidado nosotros? Quizás en la oración, en leer la palabra. Pero hoy, 1 de junio, Dios nos está hablando, está diciendo que nos animemos y que pongamos el aceite en nuestras lámparas.
El versículo 3 de Mateo 25:3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite en sus vasijas. O sea que se fueron, agarraron su vasija y se fueron con las 5 que sí llevaban aceite. Y dijeron: no, pues vamos a irnos todas, porque va a llegar el esposo. Pero hay una gran diferencia. Estas vasijas no tenían aceite. ¿Y qué representa el aceite? Representa la oración, el tiempo que yo paso con Dios. Sí, vivimos en Estados Unidos, donde estamos bien afanados y ocupados, pero aunque sea en su coche, ahí en su carro, ahí cante alabanzas, hable con el Señor, y la vasija el Señor se la va a llenar. No va a ir vacía. Entonces, volviendo con ella, se fueron todas juntas. 5, está un poquito pesado. 5 llevaban aceite y 5 no llevaban aceite. Yo quiero que no me diga, pero ahí usted sentadito, usted diga: ¿será que mi vasija sí tiene aceite? Del tiempo que yo paso en oración, o el tiempo que yo paso leyendo la palabra, Dios me ha llenado mi vasija. El versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que aquellas sí habían echado el aceite en sus vasijas. Y el 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Aquí a veces algunos se duermen cuando está la palabra, pero hoy no. Hoy no, cabecearon. ¿Y cabecearon? ¿Cuántas cabecearon? Todas. Las que llevaban aceite y las que no llevaban aceite. Todas estaban cabeceando. ¿Qué quiere decir eso? A veces las pruebas de la vida, las cosas que pasamos nos hacen desmayar porque somos seres humanos. Pero hay una gran diferencia. Ya va a ver más adelante lo que sucede a las que sí tenían aceite en sus vasijas. Y a la medianoche, dice, se oyó un clamor. Y he aquí viene el esposo salir a recibirle. ¿Cómo sería un grito de clamor, hermano? Un grito de clamor, a ver, un grito de clamor. Ahí viene el esposo a la medianoche. Y todas se levantaron. Así será la venida del Señor, y es lo que Pablo le dice a los tesalónicos. En cualquier momento va a llegar el Señor, sea que estén listos o no, Él va a venir. Amén. Entonces dice: a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y el versículo 8 me da tristeza y dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Medita en eso: danos de vuestro aceite. Aunque yo quiera darle de lo que yo he pasado en tiempo de oración a usted, o en mi tiempo que yo hablo con el Señor, aunque yo quiera dárselo a usted, yo no se lo puedo dar, porque eso es propio mío. Y el tiempo que usted pasa a solas con el Señor es suyo propio nomás. Solo el Señor conoce sus lágrimas, su tiempo de oración, su tiempo de lectura de la palabra. Y aunque yo quiera, no se lo puedo dar. Entonces es importante que esta vasija esté llena de aceite. Amén. Estamos, yo sé, en el 2025, en la era moderna, todo tecnología, todo es más rápido, pero la oración y el tiempo con Dios no ha pasado de moda. Ese todavía está. Y dice el versículo 9, ya le dije, el 8, perdón: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Quisiera que me apagaran un poquito la luz. Y yo sé que no sean ahora que no tienen celular, saquen todos el celular. Ya voy a ir terminando.
Precisamente ahorita me está llamando una amiga. Ok, saquen todos el celular. Esta es la lámpara. Esta es la lámpara que está encendida. Aunque si la apagamos, ya será porque yo no tengo batería, ya no va a funcionar. Y eso es lo que le pasó a las 5 insensatas. No llevaron sus baterías, no llevaron lo necesario que necesitaban, el tiempo de pasar con Dios. Entonces, nuestra lámpara, hermanitos, tiene que estar siempre encendida. Hágale así, mi lámpara estará siempre encendida. Y el versículo 9, así como estamos, lo voy a leer. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, ir les dijo, vayan ustedes y compren. Vayan y compren, porque no les podemos dar. Y el versículo 10 dice, pero mientras estas mujeres insensatas iban a comprar, vino el esposo. Diga conmigo, vino el esposo. Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, qué importante palabra ese. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Amén. Dele un aplauso al Señor. Las que tenían aceite en sus vasijas fueron las que pudieron entrar con el esposo. Y el versículo 11 dice que aquellas mujeres, lo voy a decir en mis propias palabras, aquellas mujeres llegaron corriendo. Ya traían aceite, un poco de aceite, y encendieron sus lámparas. Pero pasó algo importante ahí en el versículo 11. Dice, después vinieron también las otras vírgenes y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos, Señor, por favor, ábrenos. Que no nos pase a nosotros como esas 5 vírgenes insensatas. Ábrenos, Señor, ábrenos, ábrenos. Y la puerta estaba cerrada. Ya no pudieron entrar. Y lo más tremendo es lo que les dice el Señor en el versículo 12. Y le dijo el Señor, no los conozco. No sé quién son, pero somos las que estábamos en la iglesia. Somos los que servíamos en la iglesia, los que dábamos clases, los que estábamos contigo, Señor. Pero descuidamos lo más importante, la comunión con el dueño de todo, con el creador de todo para el cual trabajamos, es para el Señor. Así que hermanitos, hermanos preciosos, tenemos que decirle al Señor, ayúdame, Señor, a que siempre haya aceite en mi vasija. Siempre tiene que haber aceite en mi vasija. Y esta parábola de las 10 vírgenes, yo creo que es un ejemplo. Ya puede encender la luz. Esta parábola, gracias. Esta parábola de las 10 vírgenes es un ejemplo claro de lo que va a suceder el día que el Señor venga. Unos estaremos preparados y otros quizás no, pero todos queremos estar preparados. Yo quiero estar preparada para la segunda venida del Señor. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice, respecto a vosotros, hermanos, amados, dice, por el Señor, de que Dios nos escogió, le dice Pablo a los tesalonicenses. Den siempre gracias porque fueron escogidos para el Señor. Todo ese libro de Segunda de Tesalonicenses 2, todo ese capítulo, Pablo nos enseñó que habían 2 cosas que teníamos que estar alerta. ¿Cuál era la primera? La apostasía, que cuando tuviéramos que la maldad se iba a aumentar. ¿Y cuál era la segunda? El
el hombre de pecado se va a levantar. Y luego le dice a los tesalónicos más abajito, ahí en el mismo capítulo, el versículo 13, denle gracias a Dios porque Él los escogió. Y nos está advirtiendo que esto va a pasar. Marcos 13, 26 y 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, dice, y juntará a sus escogidos. Ahí yo quiero estar. De los 4 vientos del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La segunda venida de Cristo será algo espectacular, no visto en ninguna película de Hollywood. Yo me acuerdo que cuando tenía como, ya casi voy terminando, cuando tenía como 15 o 16 años, el pastor Gigi Ávila fue a predicar a El Salvador y mi tía me llevó a oír el mensaje y nunca se me va a olvidar que él decía: cuando Cristo venga, dijo él, los que se queden van a decir que los extraterrestres nos llevaron. Y si ustedes se han dado cuenta, desde hace como unos 4 o 3 años, ya ahora sí ya existen los extraterrestres, antes no. Entonces como que todo se va alineando. El hermano pues ya está con el Señor, pero son palabras que te quedan y dices, sí, y él hablaba de la segunda venida de Cristo. Y la palabra es clara, si usted lee Mateo 24, ahí le habla de muchas señales de antes que el Señor venga. Marcos 13, 33, y nos vamos poniendo en pie. Ahí nos dice algo bien excelente el Señor y nos está aconsejando y nos dice: mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Yo quiero que le diga ese versículo al que está a su lado: mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahí más adelante, ya hasta ahí lo vamos a dejar, pero más adelante habla otra historia de cuando a un hombre se le da algo, se le confía algo, porque el patrón o el jefe iba a llegar. Entonces Dios nos ha confiado a nosotros su palabra y ahí nos ha dado las instrucciones. ¿Para qué? Para que estemos listos para ese gran día. Y para culminar, dice, el apóstol nos llama a esperar la segunda venida de Cristo, firmes en la sana doctrina, orando y viviendo una vida ordenada y imitando a los apóstoles. Y todos esperar al Señor para ese gran día. Yo creo que inclinemos nuestro rostro y le diga al Señor: Señor, yo quiero estar preparado, Padre. Yo no entiendo quizás mucho de la segunda venida, pero hoy me has enseñado, Señor, que tú vienes pronto, que tú volverás a la tierra y será un día de mucha gloria, Señor, donde yo tengo que estar alegre, Padre, no afligido ni con temor, Señor, sino estar listo para ese gran día. Así como tú le dijiste a los apóstoles cuando vieron que tú subiste a los cielos. Esos varones dijeron: así como habéis visto al Señor ir al cielo, así volverás, Señor. Ese gran día será un día de gozo, Señor. Un gran día donde tú serás revelado a la humanidad, donde serás revelado a mi vida, Señor. Ayúdanos a tener aceite en nuestras vasijas, a ser como esas 10 vírgenes, pero yo quiero ser como las prudentes, Señor, que tenían aceite. Y cuando llegó la hora que el esposo llegó, ellas pudieron correr y entraron, Señor. Yo quiero tener aceite. Ese aceite yo lo voy a obtener en la oración, en mi tiempo con Dios, en mi tiempo leyendo la palabra. Allí mi tinaja se llenará de aceite para cuando venga el gran día
Quizás tú dices, yo no sé, mis cargas son más grandes que yo. No importa cuál sea tu carga, hoy estamos delante del Rey. Hoy estamos delante de ese Dios grande que va a llenar nuestras vidas, que nos está preparando para ese gran día, cuando Cristo volverá a la tierra. Cuando Cristo volverá a la tierra. Yo quiero estar preparada, dile al Señor. Yo quiero estar preparado, Señor. Si hay cosas que yo tengo que dejar, hoy yo renuncio a esas cosas que me han estorbado. Quizás hay un vicio en tu vida y dile al Señor, yo renuncio a ese vicio que yo tengo. Quizás hay el mismo, vives en un círculo y vuelves a pecar y vuelves a caer, pero hoy el Señor te levanta y te dice, yo te tomaré de mi mano. Yo te tomaré de mi mano, dice el Señor. Yo te tomaré de mi mano, hijo, hija. Señor, sin ti yo no puedo, Señor. Dile al Señor que tú lo necesitas a Él. Todos acá necesitamos del Señor. Yo necesito del Señor. Yo necesito estar lista para ese día glorioso, para ese día maravilloso. Pero hay cosas que yo tengo que dejar. Hay cosas que yo tengo que cambiar en mi vida. Olvídese del que está a su lado y hable usted personalmente con el Señor. Levanta tus manos al cielo y dile, yo me rindo, Señor. Yo rindo mi vida a ti, Señor. Yo rindo todo a ti, Señor. Y que hagas de mí esa mujer nueva, ese hombre nuevo, Señor. Padre, yo voy a empezar a leer tu palabra. Voy a empezar a tener tiempo contigo a solas. Voy a hablar como hablo con un amigo, Señor. Porque tú eres el amado de mi corazón, Señor. Eres el amado de mi corazón, Señor. Señor Jesús, bendice tu iglesia esta tarde. Bendice a Iglesia Ríos de Vida, Señor. Llénalos de una doble porción de tu Santo Espíritu. Y la segunda venida de Cristo está más cerca que cuando empezamos, Señor. Está cerca tu porvenir, Señor. Gracias, Señor.